personas que también nos puedan estar viendo. Aleluya. Por medio de la internet, de redes sociales. Cristo Amén. les ama y espero que esta palabra sirva para cada uno de todos nosotros. Aleluya. Bendito Dios. Dios es muy bueno, Dios es grande y poderoso. Amén. Y el día de hoy vamos a compartir de los poderosas enseñanzas que Dios le dio a la reverenda Hicks. Aleluya. Aleluya, con la sabiduría que Dios le dio. Amén. Amén, amén, amén. Aleluya. Y vamos a hablar un poco de las evidencias científicas que prueban que la Tierra ha existido por billones de años. Aleluya. Amén. Amén. Todo nuestro estudio va a ser sobre Génesis 1:1. Gloria a Dios. Aleluya. Es demasiado profundo, más profundo de lo que yo pensaba que era Génesis capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Y la mayoría de todos nosotros nos quedamos nada más que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Y hasta ahí nosotros nos quedamos. No escudriñamos, profundizamos lo que el Señor nos está diciendo con el primer versículo de Génesis 1. Aleluya. Amén. Entonces, solamente nos quedamos nada más con leerlo y no con escudriñarlo. Amén. Y quizá el día de hoy podamos hablar más sobre esto. Aleluya. Las evidencias científicas también indican que el hombre ha vivido sobre la tierra prehistórica desde hace billones de años. Amén. Amén, amén. Los científicos que se han encargado con descubrimientos sobre cuánto tiempo tiene la Tierra, Amén. entre más investigan se dan cuenta que realmente ellos no pueden abarcar todo el tiempo de la existencia de la Tierra. Aleluya. Solamente ellos pueden probar que tiene billones de años su Amén. existencia. Amén. Y como leímos en este versículo, que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Amén. Y déjenme decirles algo. Para poder entender este versículo, nosotros sabemos que el principio es Jesucristo. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Y que cuando dice la palabra que Él es el principio, aleluya, dice creó, y para la palabra creó, aleluya, significa vara. Y esos son los pensamientos. Aleluya. Amén. Significa pensamiento o pensamientos. Gloria a Dios. Pero son los pensamientos no míos ni suyos. Son los pensamientos de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces hay mucho que aprender el día de hoy Aleluya. Amén. sobre Gracias, Jesús. el principio y sobre de quién lo crió. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Una hermosa y unidad perfecta Amén. de Dios y el Hijo en un solo pensamiento Amén. para ejecutarlos en su tiempo. Aleluya. Amén. Esto es maravilloso. Entonces el Señor, lo que tuvo un día
en su pensamiento lo trajo a la creatividad natural. Amén. Como lo crió en lo espiritual, en su tiempo lo crió en lo natural. Gloria a Dios. Aleluya. Y la Biblia lo habla y lo relata desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estos descubrimientos, de hecho, lo confirman la palabra de Dios, la Biblia. Amén. Registra la existencia de la tierra prehistórica, con sus criaturas viviendo en ella. Aleluya. Y en lo que hemos hablado, todo lo que han encontrado, inclusive fósiles de los animales Amén. prehistóricos. Amén. Bendito sea el Señor. Esta tierra tiene billones y billones de años. Amén. 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 Pero nosotros hoy sabemos, aleluya, que de Cristo para acá, hace cerca de 2000 años, Amén. aleluya, estamos nosotros, aunque nuestros ojos no lo hayan visto, pero nuestros ojos espirituales y nuestra esencia espiritual, aleluya, podemos nosotros ver, aleluya, que el que vino y nació hace 2000 años, también vino y murió hace 2000 años por usted y por mí. Amén. Amén. Aleluya. Y que lo que está escrito en la Biblia desde el principio, que viene siendo de Génesis hasta Apocalipsis, todo se cumple. Amén. La palabra de Dios tiene un cumplimiento, porque es palabra de Dios. Sí, Señor. Amén. 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 Entonces, esto es cierto. No hay desacuerdo entre la ciencia verdadera y entre la verdad que es la palabra. Amén. La misma ciencia verdadera lo testifica, lo habla, Aleluya. porque a veces leemos la palabra y no entendemos por qué en Génesis habla que en el huerto el Señor plantó un árbol, por así decirlo, del árbol de la vida y el Amén. árbol de la ciencia del bien y del mal. Aleluya. Amén. O viene siendo el árbol del conocimiento del Amén. bien y del mal. Amén. Amén. Porque Él es el único que tiene la ciencia en sus manos. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea el Señor. Así que la falta de conocimiento o de la verdad que está en la Biblia ha mantenido al mundo, aleluya, religioso y al mundo científico apartados o divididos. Bendito Jesús. Aleluya. Para encontrar respuestas de muchas preguntas perplejas que el hombre tiene. Hay personas que creen que es una leyenda, que el libro de libros es un libro común y corriente. Inclusive, déjenme decirles, antes de hablarle al mundo, voy a hablarle a la iglesia. Aleluya. La Amén. misma iglesia le damos a veces tan poca importancia Bendito Amén. Jesús. a la Biblia, Amén. a las escrituras, Amén. que nomás la leemos cuando venimos al servicio. Bendito. Gracias Jesús. Y es por eso que sé que todos tienen ahorita sus Biblias, hermano, Aleluya. como ya Ay, se había hablado, Bendito. porque es algo que no nos debe de fallar, es nuestra arma. Amén. 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 Es Amén. nuestra espada. Amén.
y la debemos de tener siempre en nuestras manos. Aleluya. Sé que con la civilización de estos tiempos, de que todo lo encontramos por medio de la internet, por medio de las computadoras, etcétera, Las aplicaciones. ya nosotros no cargamos una Biblia. Amén. O quizá a lo mejor no la traen para que no descubran que es cristiano, Bendito. que es creyente de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús. Así que hablamos que las gentes tenemos muchas preguntas perplejas en nuestras vidas, en nuestras mentes, sobre lo que es, aleluya, la falta de conocimiento, aleluya, de la palabra de Dios. Sí, amén. Hasta el día de hoy, pese que hay tanta civilización, tanta comunicación por medio de las redes sociales, Tecnología. de la tecnología sobre Dios y la palabra de Dios, sabe que es muy bueno todo esto, pero si lo ponemos en una balanza también es por un lado bueno y por el otro lado no es bueno. Aleluya. ¿Por qué no es bueno? Porque no llevamos, aleluya, una enseñanza de ver, de relacionar con diferentes citas lo que Dios nos está hablando. Amén. Porque no escudriñamos. Amén. Y vuelvo a recordar, necesitamos ser como los de Berea. Aleluya. Amén. Lo que se les predicaba, lo que se les enseñaba, inmediatamente iban y lo buscaban en la palabra de Dios. Aleluya. Que estuviera dicho por la palabra de Dios. Y vamos a hablar de qué preguntas nos hacemos y se hace el mundo. Muchas de las veces dicen, la Biblia. Vamos a hablar el día de hoy de la Biblia. La Biblia, la palabra de Dios y la ciencia verdadera, ¿están de acuerdo? Sí. Claro que sí. Amén. Jesús. Pero si no lee su Biblia, no puede entenderlo. Aleluya. Amén. Bendito Dios, porque muchas veces estudiamos más sobre la ciencia y no estudiamos la palabra. Amén. Y muchas veces estudiamos la Biblia, pero no tenemos conocimiento sobre la ciencia. Aleluya. Amén. Y nosotros tenemos que tener conocimiento de todo, Sí. hacernos doctos en la palabra Amén. Amén, amén. y saber confirmar en el mundo en que estamos. Aleluya. Amén. Aleluya. Otra de las preguntas es, ¿cómo fueron traídas las cosas a su existencia? Aleluya. Si dicen que fueron hechas o creadas primero en lo espiritual, Amén. ¿cómo fueron traídas? Bendito. Esa es la pregunta que a veces nos hacemos. Ahora se hacen también otra pregunta, nos hacemos. ¿La materia viva y sin vida es un resultado de leyes? Gloria a Dios. Aleluya. Así que cuando nosotros nos preguntamos esta pregunta, que la materia viva y sin vida es un resultado de leyes científicos que operan para formar materia Aleluya. a un orden y función precisas. Amén. Así es. Bendito sea el nombre del Señor. Alaben al Señor. Aleluya. Alaben al Señor, porque es tiempo de Gloria. conocer, Aleluya. Aleluya. porque a veces nos critican y nos juzgan, pero vamos con las preguntas. Bendito sea el nombre del Señor. También dice, o si es que existe un diseñador maestro Bendito. que constituyó las leyes que gobiernan todas las cosas. Amén. Amén, amén.
se hacen esa pregunta. ¿Hay un arquitecto, un diseñador Aleluya. que Amén. gobierna todas las cosas? Amén. ¿Que hizo todas las cosas? Amén. Bendito. Bendito Dios. Hay otra pregunta que también se hace. ¿Qué es lo que ha causado las episódicas extinciones de la vida en la tierra? ¿Qué es lo que ocasiona para que estos episódicas extinciones de la tierra que hay y luego que ya no lo hay, que existieron? Estos episodios de las creaciones que han dejado de existir. Amén. Como existieron gigantes, Sí. Amén. existieron animales grandísimos. Prehistóricos, sí. Amén. Esto, Amén. fíjense que si se llevan, hay una ciencia verdadera que da testimonio de todo eso. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Descubriendo los mismos científicos Aleluya. los billones de existencia de la Tierra. Amén. Entonces, quiere decir que nosotros, aleluya, por decirlo así, aleluya, somos nuevos, ¿ok? Amén. Para todo lo que la Tierra ya tiene Amén. de existencia. Amén. Bendito sea el Señor. Pero somos nuevos, nada más en nuestra naturaleza Carnal. carnal, Amén. Oh, oh, oh. no en lo espiritual. Aleluya. Bendito. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Aleluya. También se hacen otra pregunta. ¿La teoría de la evolución ha vuelto absoluta la Biblia? Hay muchas preguntas que el hombre tiene sobre esto. Sí. Y esto quiere decir, aleluya, que muchos cuando dicen esto, que la teoría de la evolución Evolución. ha vuelto absuelta la Biblia, muchas veces dicen, la ha vuelto anticuada o inadecuada. Hay gente que quiere, sí, Pues Sí. se vale participar. sí, claro que sí. Ya que un chango se vuelva humano, tal Amén. vez. Fíjense, Cuando eso suceda, entonces. Cuando eso suceda. sí, qué mala información cuando tenemos una ciencia corrupta, Aleluya. fuera del orden verdadero. Amén, amén. Amén. Cuando a veces quieren hacerse famosos con mentiras. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, seguimos. También hay otra pregunta que nos preguntamos. ¿Puede la teoría de la evolución proveer todas las respuestas que nosotros necesitamos acerca del origen de la vida? No. No la tiene. La teoría de la evolución no la tiene. Acabamos de decir de ahorita de lo que el hombre piensa. Amén. Mal piensa que el hombre vino del chango. Así es. Qué incoherencia o qué falta de entendimiento, de sabiduría. Amén. Pero bueno, seguimos trabajando en esto. Los científicos sienten que han respondido la mayoría de las preguntas para su Aleluya. satisfacción propia de ellos. Piensa. Sí, porque la ignorancia es el pecado más grande que tenemos los seres humanos. No investigamos. Solamente creemos con el simple hecho de que X persona tenga cierto título o haya cursado no sé, alguna carrera, ya lo damos por descontado de que es un sabio o de que es un erudito en la materia, siendo que eso literalmente no lo cataloga
ni lo catapulta al grado que él mismo o que la misma persona se enaltece. Sí. Amén. Amén, amén. Ah, esta parte, por ejemplo, Dios creó la ciencia para comprobar que Él existe, Amén. Amén. su existencia, pero pues aquí tenemos un principio robado. Amén. Lo que Dios creó, la ciencia o el Lo entendimiento, utiliza para el negar a Dios. conocimiento, lo utiliza para negarlo. Amén. Amén. Gracias. Bendito Dios, gracias. Es muy buena respuesta, gracias. Amén, amén. ¿Ok? Entonces, pero ellos en su libro intitulado Espacio, Tiempo, Infinito, aleluya, lo llaman de diferente manera. El doctor, bendito sea el Señor, El doctor James S. Treffield, aleluya. Este profesor de física, que ya lo han escuchado este nombre, de física en la Universidad de Virginia, dice que aún hay 3 preguntas profundas que siguen sin responder. O sea, o sin ser contestadas por la Aleluya. ciencia, como la cual, aleluya, vamos a hablar de esta. ¿De dónde vino la luna? Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Aleluya. amén. Otra, ¿cuáles son las reacciones de función que maneja el Sol? Amén. Wow. ¿Por qué la vida en la Tierra sufre extinciones masivas, episódicas? De lo mismo que ellos tampoco pueden, aleluya, hablar sobre estos. No tienen, Gracias, Jesús. no tienen la respuesta. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Pero la Biblia sí la tiene. Amén. Amén. Aleluya. Porque es palabra de Dios. Amén. Así que déjenme decirles algo sobre la Biblia. Aleluya. Amén. En la Biblia nosotros podemos encontrar todas estas respuestas con una clara y excelente respuesta. O exactitud, ¿no? O exactitud. Excelente. Lo máximo. Aleluya. Aleluya. Entonces, muchas de las veces la Biblia es el libro de libros perfecto. Amén. No es un libro común y corriente, Amén. Amén, escrito por un hombre, aleluya, de sus propios pensamientos. La Biblia son pensamientos de Dios Amén. Amén, amén. traídos a Aleluya. escribirlos. Es inspiración, es pensamiento. ¿Se Aleluya. acuerdan que ahorita leímos en el principio es Jesucristo? Aleluya. Y Amén. no son pensamientos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Esto está hermoso. La Biblia está formada por 66 libros perfectos Aleluya. que no se desvían desde Génesis hasta Apocalipsis. Bendito. Esto es hermoso. En el Antiguo Testamento, ¿por qué se llama Antiguo Testamento? Antes de Cristo y luego Nuevo Testamento de Cristo para acá. Y están unidos Amén. Sí, amén. como el Padre y el Hijo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Amén. Enseñando, aleluya, el Padre, sus pensamientos, los trajo, en el Antiguo Testamento se revela al Hijo. Y en el Nuevo Testamento, el Hijo revela Revela al al Padre. Padre. Amén. Jesús. Y si vemos que lo que significa testamento, aleluya, significa algo heredado y Amén. notificado, Amén. escrito Amén. legalmente.
Aleluya. que se nos otorgó a usted y a mí. Amén. Y aquí es donde la criatura humana, la creación humana, tenemos nosotros, aleluya, un derecho legal de participar, aleluya, de las escrituras, de la Biblia, de la palabra. Amén. Y no nos la pueden quitar. Amén. Aleluya. Amén, Aleluya, amén, amén. porque es un legado con todo el derecho Amén. escrito que es para quién, para la Aleluya. iglesia, Amén. y que la iglesia lo atesore, porque son los tesoros escritos, aleluya, para llegar a ser la esposa. El testamento Aleluya. de un padre para sus hijos. Amén. Aleluya. Así que exactamente un testamento hecho legalmente del padre para sus hijos. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre Amén. del Señor. También sabemos que hay dos puntos de vista, ¿ok? Aleluya. Uno proviene del no creyente de Dios, los que Amén. no creen en Dios, Amén. Bendito Jesús. ¿ok? Y otro, aleluya, de los sí creyentes, Amén. de los que confirmamos Aleluya. Amén. con la palabra de Dios la existencia de Dios y nuestra existencia y la existencia de toda la creación natural, animal, aleluya, y humana que hay en la tierra. ¡Ah! Aleluya. Amén. Bendito sea el Señor. Así que también sabemos que hay gente que no es creyente de Dios y tienen o se basan en sus respuestas o en sus propias hipótesis. ¿Ok? En cambio, los creyentes de Dios se basan en la palabra, Amén. en la verdad, Amén. en las santas escrituras, Amén. que reconocen que Dios es Señor y Creador de todas Amén. las cosas. Aleluya. Bendito Amén. Jesús. Por eso le llamamos Señor y Creador. Aleluya. Amén. Amén. Dios. Aleluya. El creyente atribuye la causa de toda materia viva como sin vida. Todo lo que el Señor le dio vida viene de parte de Dios. Amén. Y todo lo que no tiene vida también viene de parte de Amén. Dios. Aleluya. Porque le ha Amén. dado sabiduría e inteligencia al hombre para que haga las cosas. ¿Alguien puede hacer un sillón? Aleluya. Déjenme decir, es sabiduría de Dios Amén. que le dio al hombre para que el hombre pudiera salir adelante. Amén. Hay personas que en este mundo tienen una creatividad o una sabiduría, una inteligencia Amén. de hacer muchas cosas. Amén. Y el Señor nos regaló esa sabiduría, ese conocimiento, ese entendimiento de las cosas para hacerlas. Amén. Aleluya. Para que el hombre pudiera tener un trabajo, un sustento y también pudiera tener aportación para los demás Aleluya. Amén. seres humanos que estamos sobre la tierra. Amén. Esto está hermoso. Amén, amén, amén. Aún, Bendito. aleluya. Esto le tenemos que dar honra y gloria al Señor. Por Amén. esto. Gracias Jesús. Amén. Aleluya. Para el creyente, aleluya, es fácil creer o creerle al Señor Dios Todopoderoso. Sabemos que Dios es creador de lo invisible y de lo visible. Amén. 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 Tenemos un entendimiento que el alma, el espíritu del hombre no tiene edad porque tiene billones de años. Amén. Amén, aleluya. Pero y sabemos que el cuerpo natural de carne del hombre sí tiene
tiempo, el día en que nace aquí, que a esa alma, a ese espíritu se le da un cuerpo y tiene o vive cierta cantidad de años. Amén. Amén. Pero el alma y el espíritu también es de billones de años. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Por eso es que hay un entendimiento y un conocimiento que a veces vemos nosotros las cosas como si ya las hayamos visto. ¡Aleluya! O como si ya las hayamos Amén, oído. aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre Gracias, del Señor. Jesús. Entonces, el Señor siendo creador y arquitecto divino, no hay nada que le sea imposible hacer a Él o usando al hombre para hacer cosas. Amén. La sabiduría de Dios, aleluya, es uno de los regalos, aleluya, que le otorgó también al hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque Él es el gran yo soy. Amén. Él es el que es y a Él no se le discute nada. Amén. Aleluya. Porque a Él nadie le ha dado consejo Amén. para Bendito aconsejarle Jesús. qué tiene que hacer. Bendito. Así que no se Santo. le ocurra hablar con el Señor y aconsejarle que haga, porque nosotros necesitamos el consejo de Él Amén. Amén, y no Él aleluya. el de nosotros. ¿Ok? Amén. Aleluya. Y no solo es criador, sino también es salvador, restaurador, redentor de todo aquel quien a Él cree y cree en Él. Fíjese, habemos personas que creemos en Dios, pero muy pocas le creemos a Dios. Amén. Son dos palabras diferentes. Hay mucha gente que cree en Dios, Amén. pero hay muy poca gente que le crea a Dios. Amén. Vamos a poner una muestra de esto. Lucifer cree que hay Dios Sí. y llora, Sí. Y pero tiembla. no se arrepiente. Y tiembla. Y tiembla, pero no se arrepiente. Amén. Amén, amén, amén. Entonces nosotros necesitamos creer en Dios, sí, pero necesitamos creerle a Dios por medio de las Santas Escrituras. Amén, amén, amén. Esto es poderoso. Aleluya. Amén. El Señor Dios, Él es el dador de la ley, legislador, juez y ejecutor y autor de la Biblia. Amén, amén. Amén. Y es creador también de la ciencia. Amén. Él es creador de la ciencia, lo que ahorita habló el hermano. Creador de la ciencia. Amén. Amén. Amén, amén. Así que vemos nosotros en una balanza, por así decirlo, que Él es autor de la Biblia. Y Amén. en otra de las balanzas, creador de la ciencia. Aleluya. Amén. Amén. ¿O no habla la palabra de Dios? Sí. Que Él es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amén. Dios es bueno. Bueno, así que Dios, siendo el autor de la Biblia, como de la ciencia, allí hay una perfecta armonía de la verdad y del conocimiento entre su mundo espiritual y el mundo natural. Amén. Esto es algo poderoso, que vemos nosotros que arriba tenemos un mundo espiritual Amén. y que abajo, aquí en la tierra, está su mundo natural. Amén. Amén, amén. Aleluya. Y también tenemos que aprender lo que significa Biblia y ciencia. Aleluya. Amén. La Biblia son las santas escrituras, mis hijos. Amén. Por si alguien ha insultado, ha vituperado, ha cuestionado la Biblia, es tiempo de decirle al Señor, perdóname. Amén, amén, amén. Y lo digo yo, perdóname. Amén. Jesús. Porque cuando yo no tenía conocimiento era una ignorante. Hay gente que inclusive trata la Biblia
como si fuera un trapo, lo avienta por donde quiera. Sí, amén. Gracias, Jesús. Lo tiene empolvado. Tiene Amén. empolvada la Biblia Amén. en sus casas. Amén. Y esto quiere decir que no tienen interés que Dios les hable. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, la Biblia son las santas escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Amén. Gloria Es a el Dios. libro de libros. Amén. Aleluya. Que juntos, aleluya, se nos dio a nosotros. El Padre y el Hijo se unieron para Amén. hablar, aleluya, de lo natural y de lo espiritual. Gloria a Dios. Ya ve que en el Aleluya. Antiguo Testamento vemos las cosas naturales. Dios crió los cielos, la tierra, el mar, Amén. etcétera. Pero también podemos ver lo espiritual. Amén. Aleluya. Cuando vino el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento y se derramó en los 120 en la promesa que Jesús les dijo. Amén. Aleluya. Que Él derramaría de su Espíritu. Aleluya. ¿A toda qué? Sobre toda carne. Sobre toda carne. ¿Ok? Bueno. La palabra Biblia fue instituida primero por Crisóstomo, que vivió en el siglo V. Aleluya. Y fue un anciano predicador. Aleluya. Bendito Gracias, sea el Jesús. nombre del Señor. Amén. Seguimos con esto. También habla que la palabra escritura viene de la palabra latín. Aleluya. Y es escritura. O sea, tiene la P. Amén. ¿Ok? Escritura se transfiere a la idea anóloga. Análogo. 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 Ok. Que las escrituras son por sí mismas dignas de ser llamadas escritos. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué? Porque esto no es escrito por revelación humana. Amén. Sino por inspiración divina. Amén. Así que las escrituras tienen una alta estima de las gentes por la Biblia, por los creyentes. Y se origina en el hecho que es inspiración divina por Dios, es palabra viva que transforma las vidas, los corazones, aleluya, de las personas. Aún la creación animal y la creación natural le reconocen como el autor, aleluya, al escuchar la voz y el silbido, aleluya, todas la creación le adora. Aleluya. Jesús. Déjenme Amén. decirles, Jesús le habló al mar, Amén. Amén, amén. aleluya, A los vientos. a los vientos, Si los Sí. vientos te obedecen. a la higuera, Amén. aleluya. Sí. Amén. Entonces, si le ha hablado a todo esto, A los demonios también. a los demonios también, con más ganas A los nosotros, espíritus inmundos también. Sí. a todo. Amén. O sea, Él les ha hablado a toda la creación. Amén. Gracias, Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la Aleluya. autoridad de las Santas Escrituras, que es la Biblia, aleluya, no depende de algún testimonio de hombre, No. bendito sea el nombre del Señor, o de alguna iglesia tampoco, No. para que esto no trate nadie de hacer su propia Biblia. Amén. 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 Sino que es Jesús. totalmente dependiente de Dios, Amén. quien es la verdad por sí mismo y el que es el autor de toda la verdad. Amén. Gloria a Dios. La verdad conduce,
a la salvación Aleluya. y a la educación también natural. Bendito. Amén. La Biblia nos edifica espiritualmente, pero también nos instruye educativamente, naturalmente. Aleluya. ¿O no vienen los 10 mandamientos? Amén. ¿No vienen mandatos y estatutos Amén. Sí. y ordenanzas de Dios? Sí. Sí. Amén. Leyes y juicios también. Amén. Amén, amén. Como una educación espiritual y en su desarrollo moral. Amén. La palabra de Dios, sus santas escrituras, contienen la sabiduría, el entendimiento y conocimiento necesario para llevar esta educación completa en el desarrollo moral, espiritual y natural para todo el verdadero creyente. Aleluya. Gracias, Jesús. Bendito. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, Amén. excepto en Jeremías 10:11. Vamos a leer. Aleluya. Jeremías 10:11. Amén. Dice, les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezca de la tierra debajo de estos cielos. ¿Ok? Les diréis, o sea, había una reclamación aquí. ¿Quieres contexto? Sí, por favor. Dice, mas Jehová, Dios, es la verdad. Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las gentes no pueden sufrir su saña. Bendito sea el Señor. Y les diréis así, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perezcan de la tierra y debajo de estos cielos. No hay, fíjese que Dios se refiere al Dios que nosotros adoramos, Aleluya. al Dios de la Biblia. Y cuando habla de los dioses, las personas que creen, aleluya, que la luna se hizo sola, ¿por qué? Perdón, que creen que la luna se hizo sola. Muchos hay creyentes que dicen, se hizo sola. Dios es creador de estas dos grandes Lumbreras. lumbreras. Amén. 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 No se hicieron solas. En cambio vemos y hemos visto por la Biblia y por seres humanos aquí en la tierra que muchos le llaman Dios al sol y a la luna. Son Sí. dioses que no existen y perecerán. Amén. Amén. Entonces el único Dios de todo esto, de las preguntas que ellos no pueden contestar, los científicos, es que es Dios creador de estas dos lumbreras, Aleluya. de la Amén. luna y del sol. Amén. Bendito sea el Señor, ahí está hablando. Amén. Amén. También habla, bendito sea el Señor, en el libro de Esdras 4:8. ¿Qué dijiste? Esdras. Sí, 4:8. Ah, ya, pasé. Daniel. Ah, está más atrás. Ahí está. Rehum, canciller, y Simsai, secretario. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes, como se sigue. ¿Le sigo? Ok, síguele poquito, dos más. Entonces Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás sus compañeros, los dineos y los
parsateaseos, teparleos, aparceseos, los ecureos, los babilonios y sus ancheos, diveos y elamitas y los demás pueblos que el grande y glorioso Anaspar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria, y los demás de la otra parte del río, etcétera, escribieron. ¿Cuál es el contexto de esto? Ok. El contexto de esto es que muchas de las veces, hijos, nosotros pensamos o creemos, aleluya, que juntándose los pueblos, reyes, y a veces queremos llevar algo más arriba que lo que Dios dio. Amén. Pero estoy hablando como un ejemplo. ¿Se Amén. acuerdan que también cómo? Gracias. Ahora vamos a buscar. Aleluya. Aleluya. Vamos a buscar otra de Daniel, pero ahorita te voy a decir el capítulo. Ok. Ok. Adelante. Entonces, ¿se acuerdan también cuando el hombre quiso hacer la torre de Babel? Sí, amén. ¿Cómo se juntaron todos como un Sí. pueblo solo unido? Sí, amén. Para hacer a quién a un lado, Adiós. a Dios Amén. y al Hijo. Amén. Querían llegar a Dios sin necesidad Del Hijo. del Hijo. Amén. Y no podemos hacer esto nosotros, de hacer a un lado al Hijo, aleluya, para poder llegar al Padre. Amén. Es lo mismo que hicieron Adán y Eva. Porque se nos está hablando claramente, Amén. aleluya, que el libro de libros, las Aleluya. Santas Escrituras, la Amén. Biblia, aleluya, tiene, aleluya, una herencia para usted y para mí, y los dos son juntos. Aleluya. Porque no se desmiente desde Génesis hasta Apocalipsis en nada. Amén. No se contradice la palabra en nada. Amén. Es perfecta y ordenada, Amén. hablada. Aleluya. En el Antiguo Testamento vemos cómo, aleluya, el Padre hablaba y el Hijo ejecutaba Amén. Amén, amén. los pensamientos de su Padre. Aleluya. Amén. Y vemos nosotros cómo en el Nuevo Testamento, aleluya, el Hijo hablaba y gloriaba a su Padre. Amén. Amén, amén. Bendito Aleluya. sea el Amén. nombre del Señor. Esto es poderoso. Aleluya. Porque Él mismo dijo, a donde yo vaya, vosotros iréis. Amén. Y Él fue a la diestra de Dios Padre. Amén. Jesús. Aleluya. Y donde Él esté sentado, nosotros estaremos Bendito. con el Padre. Aleluya. Aleluya. Bueno, vamos a seguir esto. Ahorita vamos a Daniel. Vamos a recorrer un recorrido un poquito más. Y luego vamos a Daniel. Amén. Que no quiero que se me pase esto. Dios, el Creador, la causa de todas las cosas. El Señor Dios es la causa universal de todas las cosas. Aleluya. Que ha creado y las ha colocado bajo el control de sus leyes fijas de la naturaleza. Amén. Para alguien si está estudiando ciencia, sabrá, bendito sea el Señor, que las leyes y el control, aleluya, están colocadas perfectamente bien y bien fijas. Aleluya. Que el Señor le dio al día el sol y a la noche le dio la luna. Amén. Que el Señor tiene en rotación el qué, Aleluya. el tiempo. Amén. Jesús. Gracias. Amén. Bendito sea el Señor. Amén. Ahora también. Y vamos a ver, estamos hablando sobre la causa. La causa, Dios es el creador. Él es la causa de todas las cosas. Aleluya. El Señor Dios es la causa universal
de todas las cosas, que es el creador, aleluya, de todas las cosas, Amén. por su causa. Amén. Causa es aquello que produce una cosa o un efecto. Sí. Amén. Todo lo que el Señor ha creado tiene un efecto. El Amén. sol, la luna, las Amén. estrellas, Amén. el agua, Amén. el aire, Amén. el alimento, Amén. todo tiene su efecto. Amén, amén, amén. Aleluya. Jesús. La Aleluya. causa es la fuente de la cual produce todo el origen de ellos, o sea, de las cosas. Sí, amén. La causa es la razón, base o motivo de la acción. Aleluya. Por él se mueven todas las cosas. Sí, amén. Recuerdan que dice la palabra de Dios que aún una hoja de un árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Amén. Aleluya. Dios cuando Él ordena, todo le obedece. Amén. 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 Bendito sea el Señor. Una hoja puede caer siendo verde como estando seca. Amén. Muchos dirán en su sabiduría corrupta, es que ya era tiempo de que se moviera. Aún si está verde, Dios la puede mover. Amén. Aún si está seca, Dios la puede mover. Amén. Amén. Dios es bueno. Amén. No se mueve sin la voluntad de Dios. Amén. Bueno, el Señor Todopoderoso es la causa eterna de quien ha producido todas las cosas. Y mediante Él todas las cosas se han producido. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó y le habló a la higuera con la autoridad? Amén. Bendito sea el Señor. Jesús. Y luego el discípulo como diciendo, espérate Señor, yo sé más que tú, dale la oportunidad. Pero como buen maestro no deja nunca avergonzado al discípulo. Aleluya. Amén. De lo que empezamos a hablar ahorita. Amén. Jesús era el maestro. Y le dio Amén. la oportunidad a la higuera. Amén. Por no dejar que avergonzado al discípulo. Aleluya. ¿Cómo es el Señor bueno? Que a veces nosotros estamos orando, Señor, hace esto, Señor. Aunque le estamos pidiendo mal, el Señor, por causa de su nombre, no nos avergüenza. Amén. Bendito sea el Señor. La Biblia revela a Jesucristo como el Hijo de Dios y Creador, vamos ahora, por medio de quien se crearon todas las cosas. Ahora, si sabemos que la Biblia revela que a Jesucristo como el Hijo de Dios, amén, de lo que estamos hablando, el Padre revela al Hijo y el Hijo revela al Padre. Amén. Aleluya. Y que es creador de todas las cosas, mejor explicado, de toda la creación. Amén. Aleluya. Y de todas las creaciones, tanto animal como natural, Aleluya. como humana. Amén. Amén. La Biblia nos da la más exacta y la más sensible y la más creíble y la más verdadera explicación acerca de toda la creación, aleluya, y de todas las cosas. Leímos nosotros ahorita Génesis 1:1 Sí. y se habló que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Amén. El principio es Cristo Amén. o Jesucristo, el Amén. Hijo de Dios, Amén. que le dio el Padre sus pensamientos, aleluya, y creó los cielos y la tierra y todo lo que en él Amén. habita. Así que el Hijo habló con la voz de el Padre. Amén. El Padre puso su palabra en la boca del Hijo. Aleluya. Puso, Amén. aleluya, todo el acuerdo, aleluya, del plan maestro que se dio en el consejo eterno. Gloria a Amén. Dios. Amén. Aleluya. Principio es la palabra Reshit Sí, amén. y significa primero en lugar, en tiempo o en rango
o en orden, principalmente en primicias. Él es el comienzo, la cabeza, aleluya, y la primicia. Amén. Jesucristo es la primicia. Amén. Amén. ¿Qué significa la palabra primicia? Aleluya. Lo primero. Fue el Hijo. Sí, amén. Esto está hermoso. Amén. Gloria a Dios. Esto es hermoso. Amén. También Reshit significa el asiento. Aleluya. En el hebreo más antiguo del que leía la hermana Hills, dice que Reshit es el asiento del orden o rango de la primera causa o cosas principal. Aleluya. Imagínense nada más este comienzo de Génesis. Vuélvete a Génesis 1. Gracias. Aleluya. Viendo este asiento como rango, como en primer rango en el orden, aleluya, como la primera causa, Amén. sin Cristo, sin el Hijo de Dios, las cosas no podían haber sido hechas. Amén. Amén. Porque el Padre necesitaba una sangre Amén. creativa para crear todas las cosas. Amén. Aleluya. Aleluya. Aparte de que Reshit significa asiento del orden o rango de la primera causa, también significa asiento del movimiento. Aleluya. Cristo es el movimiento, es el eje central, aleluya, de nuestras vidas Amén. y de todo el globo terráqueo. Amén. Se mueve a través del Aleluya. Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Amén. Dios, Jesús. Amén. Amén. Así que este asiento del movimiento, como el órgano divino, está como órgano divino, del cual todo movimiento interior y exterior tiene su origen. Aleluya. Amén. Quizá a lo mejor van a decir, es mucha ciencia lo que hoy se nos está dando, pero era mucha nuestra ignorancia también. Amén. Tenemos que aprender. Amén. 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 En el principio de todo movimiento es Dios. Amén. Sin Dios no hay ningún movimiento. Amén. Aleluya. Aleluya. Así es. Fíjense, nada más, recuerdo que del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de Malaquías a Mateo, ¿cuánto tiempo estuvo? Como cerca de 500 años, creo. Amén. Aleluya, que no había profecía. Amén. El Señor aquieta. Aleluya. Amén. Él es Señor, Él es Dios. Amén. 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 Aleluya. En el principio de todas las cosas, aleluya, viniendo de la existencia de Dios, es la causa universal eterna, quien a través de su movimiento interno concibió su plan maestro para toda la creación. Amén. Dios concibió su plan maestro para toda la creación. Amén. Amén. Aleluya, que es su Hijo. Aleluya. Era su Amén. plan maestro. Aleluya. Y quien mediante su movimiento externo dio su plan maestro a su Hijo, quien crió todas las cosas. Amén. Por él fueron criadas. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Este Gracias, principio, Jesús. Reshit, representa el hecho de los cielos y de la tierra cuando empezaron. Aleluya. Aleluya. Únicamente mediante el movimiento creativo de Dios se hicieron todas las cosas. Amén. Bueno, hijos, saben Jesús. que antes de toda la creación, el Dios infinito, no engendrado, el Padre, existió en el principio, con un principio sin fin. Amén. El Padre no engendrado, porque al Padre nadie lo parió, Amén. nadie lo hizo, nadie lo Aleluya, crió. amén. Él es quien es, Amén, por eso amén, dice, amén. yo soy el que soy. Gloria
lo hizo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces vemos nosotros, aleluya, que habla, en cambio, el Padre es el Dios no engendrado. Por eso a veces hablamos el Dios no engendrado. Amén. Porque a Dios, el Padre, nadie lo hizo. Aleluya. Amén. Amén. Nadie lo parió. Amén. Nadie le ha dado consejo. Amén. Aleluya. Él es quien es. Amén. Amén. Entonces, el Padre no engendrado, aleluya, dice, engendró a su Hijo unigénito, al Cristo, Sí, amén. quien es Así llamado es. sabiduría, Aleluya. Amén. quien es llamado la palabra, Amén. Gloria a la Dios. Torá, Amén. el verbo, Amén. Aleluya. aleluya, quien a su vez creó toda la creación finita. Bendito. Fíjense. Aleluya. El Padre es dueño de todo lo infinito. Aleluya. Y el Hijo, aleluya, criador de todo lo infinito. Amén. Lo amén, finito. amén. Perdón, el Padre, vuelvo a hablar para que Es dueño de todo lo infinito y el es dueño de todo lo infinito. Amén. Sí, y el Hijo. Y el Hijo es criador De todo de lo todo lo finito. Aleluya. Por eso a veces nos llamamos nosotros, nos decimos que somos muy finitos todos. Amén. Porque somos del polvo. Sí, amén. ¿Recuerdan en Génesis donde dice de qué crió el Señor? Del polvo de la tierra Amén. al hombre, Amén. también a los Bendito animales. Jesús. Aleluya. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, dice también, aleluya, el Hijo, el Verbo, la palabra, la Torá, quien a su vez creó toda la creación finita de acuerdo al plan maestro de Dios infinito. La existencia infinita es una descripción del estado de ser independiente. Aleluya. Por eso Dios nadie le ha dado consejo. Aleluya, la parte de la existencia infinita, aleluya, tiene esta descripción, aleluya, del estado de ser independiente. Dios no depende, el Padre, el Dios, aleluya, no engendrado, no depende de usted ni de mí. Amén. Nosotros dependemos de Él. Amén. Por supuesto. Amén. Así es. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y dice, y la continuación de ser independiente de la suprema soberanía de Dios. Por eso Él es un supremo soberano. Amén. Amén. El Dios infinito es independientemente autoexistente. Sí, Señor. Amén. Amén. Su existencia no depende de algo o de alguien. Aún Cristo, el Hijo de Dios, reconoció que Dios, su Padre, era la causa, aleluya, de su existencia y el sostenedor de ella. Amén. Amén. Y vamos a leer Juan 8:42. Bendito sea el Señor. Aún el mismo Hijo, el Cristo, el unigénito Hijo de Dios, reconoce esto, que su existencia no viene de Él mismo, sino de su Padre. Aleluya. ¿Cuál es su sostenedor? Aleluya. Amén. ¿Lo tenemos? Juan 8:42. Sí. Sí, dice la palabra de Dios en nombre de Jesús. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Amén. ¿Lo estamos viendo? Amén. Amén. Él no viene de Él mismo, dice. Amén. ¿Él ha salido de quién? Del Padre. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Y ha venido de quién? ¿Del Aleluya. Padre? Amén. No de Él mismo. Amén. Y vamos a ver para la palabra venido. Aleluya. Lo que significa. Cuando dice, porque yo de Dios he salido y he venido,
Él ha salido y ha venido. Dice, vendrá, venido a ver, pero vamos a ver. Síguele, por favor. Síguele, yo digo hasta dónde. Aleluya, allí. Fíjense nada más. Aquí habla del verbo Sí, verbo el punitivo. verbo. Amén. El Hijo, Amén. el que vino de su Padre. Amén. Amén. Propiamente llegar a ser, Llegar al destino final. llegar al destino final A de la meta. Amén. Él vino a hacer toda obra de su Padre. Amén. Él vino, Aleluya. aleluya, a hacer lo que el Padre le dijo que viniera a hacer. Él vino como nuestro rescate. Aleluya. Vino, el Padre mandó a su Hijo a rescatarnos, a Amén. salvarnos. Amén. Amén, amén. Aleluya. Y a llegar con éxito Amén. a la cruz del Calvario. Amén. Amén. Significa más que simplemente venir. Incluye ir al destino. al destino O o al objetivo. objetivo. Amén. Esto es poderoso. Amén. Bendito Aleluya. Jesús. Entonces, la palabra venido, ya lo vimos, Amén. porque cuando dice también, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Amén. Esto está hermoso. Aleluya. Así que Cristo, testificando que Él había tenido su origen en Dios, el Padre, y que había salido de Él. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Amén. También Jesús más adelante dice que como en Juan 6:57, aleluya, cuando habla que el Padre lo envió, amén, dice como, bueno, voy a esperar que lleguen para que lo lea. 57. Sí, 6:57. Gloria a un Cristo vivo. Aleluya. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Amén. Aleluya. Aquí vamos a ver esto. Amén. Vamos a ver esto. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. Él Amén. nunca dijo yo vivo por mí mismo. No. Amén. Él siempre le dio la honra y la gloria Amén. que él vivía por el Padre. A ver, Entonces, a ver, a ver, aleluya. a ver, a ver. aún Amén. el Hijo de Dios está reconociendo que Él por el Padre vive. Ahora, ¿por qué usted y yo no vamos a reconocer que estamos aquí por gracia y misericordia de Dios? Amén. Que vivimos. Amén. Pero aún así, vemos nosotros, aleluya, que mismo Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿El por qué? Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, dio una enseñanza a toda la criatura humana. Amén. Amén. Que la existencia de nuestras vidas no es por nosotros mismos, que usted y yo somos finitos Amén. y que tarde que temprano nosotros vamos a perecer por causa de qué? Del pecado. Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el Amén. Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios, aleluya, el Padre, es la primera causa de toda la existencia, incluyendo a su Hijo. Amén. Amén. El Cristo, el Verbo de Dios. Así que vemos nosotros la causa de Dios, que Él es primero. Amén. Amén. Así como el Hijo de Dios vive por el Padre, toda la creación finita a su vez vivimos por el Hijo. Amén. Amén. Así que nosotros tenemos que reconocer que nosotros vivimos por el Hijo. Aleluya. Amén. Amén. La existencia finita de todas las cosas en los universos, tanto vivas como sin vida, dependen completamente de Dios. Porque así como nosotros dejamos de existir, también una casa puede dejar de existir. El Señor la manda a derribar y ya no está. Amén. Un Amén. trabajo, lo mismo. Amén. Amén. Cualquier cosa. Un Amén. yate, un avión, lo que sea. Amén. Amén. Bendito. Aleluya. Amén. Entonces, por eso la existencia finita de todas las cosas en los universos, tanto vivas como sin vida, dependen completamente de Dios. Amén. Todo está bajo la voluntad de Dios. Amén. No solo aquello que existe,
sino su mantenimiento exterior depende totalmente del Creador. Bendito Dios. Bendito sea el Señor. ¿Se acuerdan cuando en el huerto de Edén ya estaba todo hecho, todo preparado? Aleluya. No le faltaba nada. Jesús. Y aún así, Dios mandó al hombre. ¿Para qué? Para su trabajo de la existencia. Amén. Bendito sea el Señor. Así que vamos a ver algo, vamos a ver este diagrama, donde el Dios infinito es el único, supremo y autoexistente. Amén. Vemos aquí, aleluya, en este diagrama, haciéndolo, mostró la reverenda Hicks, aleluya, y vemos arriba, ¿a quién? Al Padre, Amén. Dios infinito, el único, supremo y autoexistente, Amén. Amén. al que amén, nadie amén, lo hizo. Amén. 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 dando vida. Amén. Amén. Aleluya. ¿A quién le dio vida? A Cristo, Al Cristo de la gloria. a la Torah Aleluya. divina, Amén. a la palabra. Amén. Y también dando vida ¿a quién? A toda la creación. A toda la O a las creación, creaciones. a toda la creación o a las creaciones finitas. El número 1, Dios infinito, el autoexistente, el Padre, dando vida a Cristo, a la Torah divina, y dando vida a toda la creación finita, a Amén. nosotros. Bendito. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Entonces, el Dios Padre no engendrado, mediante su existencia infinita, el cual no tiene ni principio ni fin, Amén. engendró a su Hijo, a la Aleluya. Torah divina, al Verbo, a la sabiduría, a la palabra, al Señor Jesucristo. Amén. El Dios infinito, a través de su Hijo, ha dado vida y poder, vida y poder, aleluya, inherente de movimiento y habilidad, de reproducirse por sí misma a toda la materia viviente. Bendito. El Señor, a la cual le ha dado y habla y le dice, el Señor tiene, aleluya, un mandato sobre toda la materia viviente. ¿Cuál es la materia viviente? Nosotros, Exactamente. los animales, Toda la creación los árboles. viviente, árboles, plantas, aguas, porque también el agua vive. Y la tierra Amén. también. Y la tierra también. Gloria al Señor. Entonces, vemos en una balanza, por así decirlo, Dios infinito, el Padre no engendrado, el cual engendró a su Hijo. Amén. Y en otra parte vemos también a Dios infinito, a través de su Hijo, engendrado, criando todas las cosas. Amén. Y vamos a seguir hablando de esto. El hombre sabio, en el libro de Proverbios, relató acerca del Hijo, la sabiduría, aleluya, que fue traída a la existencia antes de cualquier cosa o que toda la creación. ¿Recuerdan que hemos leído Proverbios 8, del Sí, 22 al 30? ¿Lo quieres? Si lo puede leer en voz alta, por favor. Porque es necesario, y mientras llegamos, déjenme decirles algo, mis hijos. Muchas de las veces nosotros no le damos el valor a la palabra, a la Biblia, como corresponde. Esperamos que todo el mundo nos enseñe, nos diga qué hacer. Sí. Hay gente que se mantiene buscando profetas a ver qué le dice. Sí. Se puede encontrar una de las veces a un profeta dormido o mentiroso y ni cuenta se da. Amén. ¿Ok? Sí. ¿Te lo leo? Y no leemos la palabra. Ok, Te léalo, leo por favor. todo el- Del 22 nada más al 30. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Perdón, aquí está hablando de la sabiduría, ¿eh? Amén. Amén. Eternalmente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada,
antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados, era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo soladas delante de él en todo el tiempo. Amén. Bendito sea el Señor. Ahora recuerdan todo esto. Amén. Amén, amén. Si en el versículo en 31 vamos a ver lo que les dije que nosotros ya existíamos. Ahora pues, hijos, oídme. Y bienaventurados los Es que... 32, mi amor. Ah, que no 31. estoy leyendo lo otro. Huélgome en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Amén. Qué hermoso. O sea, ya estábamos también nosotros, junto con todo lo que ya, Amén. aunque todavía los cielos, la tierra Amén. y el mar y todas las cosas todavía no eran hechas, él ya estaba gozándose con nosotros. Amén. Bueno, seguimos. Gloria a Cristo. Dios procreó a su Hijo, o sea que Él engendró la sabiduría Amén. antes de toda la creación y todo el universo, todos los universos. Amén. Porque a Él le plació y ordenó que su Hijo tuviera parte en toda su obra creativa. Amén. Al Padre le plació, le Amén. gustó, Amén. le encantó, Amén. aleluya, que su Hijo tuviera parte en toda la obra creativa. Amén. Fue un deleite del Padre ver Amén. a su Hijo haciendo todo esto. Bendito Dios. El Gracias. salmista también confirmó la obra del Hijo en toda la creación. Aleluya. Y declara que fue un trabajo unificado, el Padre y el Hijo. Aleluya. Ahí vemos en el Salmo 148. Amén. Aleluya. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Salmo 148. Sí, léele el 5. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados. Amén. ¿Y a quién les estaba hablando? Cuando les dice, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron criados. Ahora sí vamos a Le estaba hablando desde el 1, dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas. ¿Me permites ahí? Fíjense nada más. Aún, o sea, no podemos tomar a las lumbreras como dioses, como lo que estamos hablando anteriormente, porque aún a ellas se les fue ordenado Que alabaran que alabaran a su creador. a su Amén. Creador. Amén. Aquí lo estamos viendo en el versículo 3. Sígale. Alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creadas. Amén. Dice, y Él las hizo ser para siempre, por los siglos, y les puso ley. Les puso ley, que no será quebrantada. Quebrantada. Amén. Escritura, palabra, Amén. verdad, ciencia, todo. Amén. Ordenanzas. Lea el Ordenanza. 7. Alabad a Amén. Jehová de la tierra los dragones y todos los abismos. Aún todo eso. El fuego y el granizo, y la nieve y el vapor del... Lee hasta el 14. Vamos a El terminar. fuego y el granizo, la nieve y el vapor. El viento de tempestad que ejecuta su palabra. ¿Que ejecuta qué? Su palabra. Aleluya. Los montes y todos los collados. El árbol de fruto y todos los cedros. La bestia y todo animal. Reptiles y volátiles. Los reyes de la tierra y todos los pueblos. Los príncipes y todos los jueces de la tierra. Amén. Ahí vamos.
En el 11. En el 11. Dice que también los reyes, Amén. ok, de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, aún todo gobierno que se le ha dado, que todo hombre que tiene un gobierno, una potestad aquí en la tierra, para Amén. gobernar, para dirigir, Amén. aún ellos Amén. tienen que alabar el santo nombre del Señor. Aún ellos están ¡Aleluya! ordenados a alabarle. ¡Aleluya! Es bueno tener un dirigente, un gobernante, un presidente, un rey que alabe al Señor. Amén. Amén. ¿Eh? Para que enseñe a los pueblos a alabar al Señor, Amén. como lo hacía David. Amén. Aleluya. ¿El 12? Sí. Los mancebos y también las doncellas, los viejos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es elevado. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ensalzó el cuerno de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Amén. Entonces, toda la creación le tenemos que alabar. Amén. Amén. Toda, Amén. toda. Así que, si hay Aleluya. alguien que dice, yo no le alabo, es Amén. su problema. Pero es su obligación alabarle. Pero ¿sabe cómo es alabarle con regocijo? Aleluya. Aleluya. Alabarle ¿con qué? Con el corazón, Aleluya. con el alma, con el espíritu. Amén. Aleluya. Bueno, así que alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron criados. Este es el relato. El Padre no engendrado mandó a su Hijo, engendrado. Es el versículo 5. Aleluya. El Padre no engendrado mandó a su Hijo engendrado, que criara todas las cosas de acuerdo al plan maestro que tuvieron. Amén. Y el Hijo pasivamente y activamente obedeció. Aleluya. Amén. Él no dijo, ya hago todo. No. Conforme el Padre lo ordenaba, Él iba ejecutando, obedeciendo. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, así dice, el Hijo pasivamente y activamente obedeció, criando todas las cosas, asignándole su lugar y su poder de ser y hacer según la divina voluntad de Dios. Aleluya. Amén. A cada cosa se le dio su actividad, Amén. se le escribió, Amén. aleluya. Lo que tenían que dar a la semilla tiene memoria Amén. de qué fruto iba a dar. Amén. Toda semilla tiene su memoria de lo Sí, que va a amén. producir. Amén. Ahora, Según su género, dice sí, la palabra. según su género, Amén. si a la creación natural se le dio esa memoria, con más ganas a usted y a mí, se nos dio Amén. un nombre. ¿Sí, Amén. hermano? ¿Qué le parece que a toda creación, tanto espiritual como terrenal, se le habló Amén. Amén. y tiene una memoria, Amén. que es lo que usted está hablando? Se le ordenó que hiciera algo. Amén. Amén. Que Y alabamos al eso Señor. viene en el ADN, tanto espiritual como terrenal. Amén. Exactamente, está en el ADN espiritual y natural. Ahora, déjenme les digo, fíjense nada más, si el Señor nos dio ya una memoria para alabarle, para glorificarle, lo acabamos de leer en el Salmo 141. Sí, amén. Amén. Entonces, todos los habitantes de la tierra, amén. Amén. Entonces, si ya se nos dio eso, entonces déjeme decirle, si usted y yo nos quedáramos aquí por desobedientes, de no haber caminado con el Señor como Él nos dice que caminemos, y nos llegamos a quedar a la gran tribulación, esa memoria cual se nos fue dada al poner el chip va a ser borrada. Bendito Dios. Por eso el enemigo
ha estado intentando hacer un chip como marca para quitar la memoria de la semilla, aleluya, de esa semilla de memoria que traemos nosotros de alabar y de glorificar, para que no alabemos, no glorifiquemos, no exaltemos, no levantemos el nombre del Señor y no le reconozcamos como Señor y Creador de todas las cosas. Sí, por sí mucho Y batallamos Redentor. para Ese chip va a ser algo ya. que usted, y si se queda, que usted y yo, si nos quedamos, que la sangre de Cristo nos cubre, que no nos quedemos, Si no las hacemos. que nos olvidemos de quién es nuestro Creador y a que Bendito venimos, Jesús. y esa memoria. ¿Y Bendito. qué vamos a agarrar? Un odio y coraje contra el único Dios Bendito Todopoderoso. Aleluya. Para terminar, voy a hacer esto. Aleluya. Dice que el Hijo, aleluya, voy a tenerme que saltear esto. Dios trajo su verbo a nacer en el principio. Amén. ¿Y cuál es la verdad? Y el amén y el testigo fiel. Aleluya, amén. El amén es Jesucristo. Amén. Cuando usted dice un amén, Amén. usted está Amén. explicando, Amén. aleluya, que la palabra Aleluya. es verdadera, que Cristo es Aleluya. verdadero, porque Amén. Cristo es la palabra. Amén. Aleluya. Amén. El amén es el testigo fiel, Aleluya. aleluya, de la mente de Dios. Bendito. El amén. Gloria a Así que Dios. Tengamos mucho cuidado y el amén usarlo cuando la palabra de Dios es soltada. Bendito. Aleluya. El verbo también es quien trae la verdad de Dios a todo aquel, aleluya, que tiene interés o está interesado, aleluya, en seguir al Señor como el Señor lo ordenó. Amén. También es el que le intercede. Pero a mí me gustaría decirles esto. La palabra eterna de Dios existió. ¿Y cuándo existió? ¿Desde dónde existió? Aleluya. Desde el principio, en el seno de Dios. Amén. Amén. ¿Quién es la palabra? Es Cristo. Amén. El que estuvo en el seno del Padre. Amén. Aleluya. Todas las creaciones fueron producidas y traídas a la existencia por Él. Aleluya. El verbo de Dios tuvo un principio infinito antes que el mundo tuviese un conocimiento de lo finito. Aleluya. Amén. Entonces, aquí nosotros vamos a ver esto. Aleluya. El apóstol Pablo testificó sobre la obra del Creador. Y me gustaría que fuéramos, aleluya. Sabemos que el apóstol Pablo también testificó, pues toda la Biblia ha testificado del poder de la existencia del Señor, de Dios y del Hijo. Pero vamos a ver lo último que tenía, con eso terminamos. ¿Con cuál? Con el. Lo que Ah, no estamos ¿quieres? ahorita. Aleluya. Dice que el verbo, aleluya, el Hijo de Dios, divino, del verbo de Dios, que es el Hijo. Aquí vamos a ver a un hombre, A un científico. a un científico que confirmó que viene siendo Sir Isaac Isaac Newton. Newton. Ok. Confirmó este principio espiritual del poder divino de la sustentación de Dios. Léalo, por favor. El señor Isaac Newton confirmó este principio espiritual del poder divino de la sustentación de Dios cuando descubrió la ley científica de la gravitación. Se dio cuenta en su estudio de la ciencia de los mecanismos y la ciencia de la astronomía que una ley podría gobernar a todo el universo. La cita del doctor James Trefield, Espacio-Tiempo Infinito, donde es acerca de los descubrimientos de Newton, dice: aparentemente no hay conexión entre el estado rotativo de los planetas y la caída de una manzana. Ahora, Fue Cristo y es el sostén universal de todas las cosas. Cristo hizo todos los mundos y Él sostiene todos los mundos, evitándoles caer aparte. Y luego en la primera parte dice: el mundo de los habitantes, aliento exaltado de la vida,
plan maestro de Dios. Y luego en el segundo círculo dice tierra original, plan maestro de Dios, sostenido por la humanidad del verbo. Por la humildad. Por Perdón, la humildad del por la verbo. humildad del verbo. Gracias, mijo. Y luego aquí hay una cruz. Dice poder de humildad. Y en el lado contrario dice el santo del verbo. Y en medio dice hijo de Dios. Amén. O sea, el verbo santo. Amén. Y luego continúa abajo. Sí, por favor. Si no fuera por el poder Nada más. invisible. Ay, Si no fuera por el poder invisible y dominio del verbo de Dios, el sol, la luna y las estrellas, así como todos los huéspedes del cielo, se saldrían de sus órbitas. Si no fuera por el poder infinito y divino del verbo de Dios, la tierra nuevamente se habría sumergido en una tumba acuosa, porque los mares habrían inundado sus bancos, ahogando todo. permítame hasta ahí. Gracias. Bendito Dios. Déjeme decirles algo. Aquí. Aleluya. ¿Dónde estábamos? No le muevas. Si no fuera por el poder invisible y dominio del verbo, dice la palabra del Señor que Él es el eje central. Amén. Por Él, todo el movimiento, toda la rotación del mundo y los universos se mueven por Él. Amén. Amén. No se pueden mover por voluntad humana, se mueven por voluntad divina. Amén. ¿Qué pasó? Síguela donde todas las cosas. Todas las cosas viven, respiran y tienen su existencia debido al divino verbo de Dios. Así que, ¿por qué tratan los científicos ateos de negar y descartar al único que les da vida y aliento? Sería un movimiento falto de sabiduría para quien tratara de cortar, derribando los pilares de la casa donde mora. Sería algo falto de cordura que alguien que tratara de hacer hoyos en la embarcación que lo lleve a flote sobre las aguas. De la misma manera, no es sabio llenar la mente con pensamientos que destruyen los pilares y de poder y verdad que le sostienen y que le dan el mero aliento de vida. Amén. Efesios 3:9 dice la palabra de Dios. Amén. Efesios 3:9 lo declara claramente. Dice, ¿y qué? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio misterio escondido desde los siglos en Dios, que crió todas las cosas por Cristo Jesús. Amén. Fíjense nada más. Toda la creación, ok, Amén. todas las cosas fueron Creadas. creadas por la voluntad del Padre en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden darle un aplauso al Señor? Bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Cristo es bueno. Amén. Sí. Mire, si lo voltea tiene más ampliación. Dice que el misterio de ir haciendo las cosas, de la dispensación, de lo que le va tocando a las cosas ir siendo, Conforme van. siendo vistas o siendo dispensadas o llevadas a la vida. Conforme se va Y estableciendo. dice que eso está sea. escondido en Dios. Amén. Amén. Desde los siglos ha estado escondido en Dios. Amén. Fíjense, estamos hablando ahorita, ¿verdad?, de la sabiduría y de la ciencia que hay en la Biblia. Amén. Amén. Eso fue para que recordemos que nos es necesario aportar, traer siempre las escrituras en nuestras manos. No importa que el mundo y el enemigo se enoje porque somos cristianos. Aleluya. Nosotros tenemos que tener contento a Dios y no al hombre. Pero déjenme les digo algo. El enemigo ha tratado de cerrar este conocimiento, Sí. de borrarlo. Amén. Amén. Entonces, pero dice la palabra del Señor, aleluya, que está escondido desde los siglos en Dios. Amén. Aleluya. Pero si usted y yo, aleluya, caminamos, ahorita Dios está con nosotros. Amén. Pero si nosotros al caminar estamos en Dios, y estas cosas, estos tesoros escondidos,
están escondidos en Cristo y los podemos obtener. Amén. Y mostrarle al mundo y a la ciencia corrupta que la palabra de Dios tiene una validez tremendamente poderosa. Amén. Amén. Enseñarles a todas aquellas gentes, aleluya, que piensan que la Biblia es un libro común y corriente, Sí, como cualquier otro. como cualquier otro libro. Me dio a mí tanta tristeza que a veces hemos regalado Biblias y se las damos con el amor de Cristo, no con nuestro amor, con el de Cristo, hay que reconocerlo. Y que hemos dado las Biblias que muchas veces les dan poca importancia. Pero cuando salió un libro de Enoch, y que supuestamente faltaba en la Biblia el libro de Enoch, y que mucha gente corrió a comprar el libro, no para edificación, sino para contender. Sí, para criticar la Biblia. Entonces, como a la ciencia corrupta, al conocimiento corrupto, Sí. le damos más importancia que a la De la misma verdad, Biblia, sí. que son las Santas Escrituras. Amén. Entonces espero que de hoy en adelante mis hijos valoren y califiquen Que estudiemos más también. más la palabra de Dios en sus vidas. Que seamos lentos para opinar y Que seamos como los de rápidos para Berea. estudiar. Que seamos como los de Berea. Amén. Amén. Que se nos enseñe y que escudriñemos que ahí está la palabra de Dios. Amén. Cristo les ama, bendiciones. Y vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, Señor Dios Jesús, Todopoderoso. Jesús, Gracias Jesús, por tu amor, Jesús, gracias por tu Jesús, misericordia. Jesús, Que esta palabra Jesús, viva, Señor. Jesús, Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén.